¿Qué significan, mis carísimos hermanos y hermanas en el Señor, las riquezas espirituales en Cristo Jesús en el lenguaje bíblico? Así queremos comenzar de introducción esta enseñanza, o más bien esta reflexión bíblica, con esta pregunta simple para toda nuestra audiencia. Mis carísimos hermanos y hermanas, vamos a escuchar la primera respuesta de Dios, que está tomada de Proverbios 15:6, y así nos habla el Señor. Dice el Señor: en la casa del justo abunda la riqueza, las rentas del malvado son inestables. Palabra de Dios. Hay que destacar, mis hermanos en el Señor, que podemos ver la vida en Cristo y la vida sin Cristo bien definida a la luz de la palabra en este texto bíblico. Primer punto: nosotros decidimos ser ricos en la vida espiritual con Cristo, verso, si hacemos lo opuesto, nos volveremos perversos sin Cristo, en la más extremada pobreza espiritual. Veamos otra respuesta bíblica: lo que pasa cuando nos alejamos de Dios en nuestras propias miserias. Gálatas 6:7. Dice el Señor: no se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, dice el Señor. El que siembre para el Espíritu cosechará vida eterna. Palabra de Dios. Mis carísimos hermanos y hermanas, la amonestación aquí es de vida o muerte. Perder a Dios por toda una eternidad significa perderlo todo. Verso: caer como un rayo en la más elevada pobreza espiritual. Veamos otra cita con esta pregunta de entrada: ¿entonces podemos ser cristianos ricos? La respuesta es sí. Esto es una buena noticia. El Señor en la primera de Timoteo 6:17 ahí nos da la respuesta. ¿Cómo nosotros nos podemos volver ricos en Cristo Jesús como cristianos? Una vez más, primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro, dice el Señor, de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Palabra de Dios. La exhortación aquí del Señor es muy noble, mis carísimos hermanos. Como cristianos, nuestra verdadera riqueza física y materiales están en las manos del Señor, que es nuestro proveedor eterno, pues Dios proveerá en fe lo que es su santa voluntad para todos nosotros como hijas e hijas de Dios. Y aquí le vamos a dar conclusión con esta cita bíblica: el peligro de las riquezas. Así nos habla el Señor en Gálatas 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Palabra de Dios. Mis carísimos hermanos y hermanas, estamos llamados todos a poseer los bienes de esta tierra como si no lo poseyésemos, o más bien con equilibrio y medida justa a los ojos de Dios. Mis carísimos hermanos y hermanas, este tema es un tema muy intenso, un tema muy complejo, y queremos darle
Conclusión con estas palabras. No es que las riquezas sean malas, no es que el dinero como un medio sea malo. Más bien lo que nosotros tenemos que entender es que el dinero se puede convertir en nuestras vidas cuando lo usamos correctamente como un medio de salvación. Pero si hacemos lo opuesto, lo contrario, se convertirá en un medio de condenación para nosotros. Lo que el Señor nos aconseja es poseer todo lo que tenemos, sean bienes materiales, grandes riquezas. Todo lo que tenemos hay que poseerlo como si no lo poseyésemos. Y ante todo tener la confianza que Dios proveerá, sin importar cómo se llamen esos momentos y esos tiempos en crisis. Los momentos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no podemos caer en la impaciencia al ver que Dios no le da contestación a nuestras peticiones. Si nos desesperamos y caemos en la impaciencia, será el error más grande que vamos a cometer. Pongamos nuestra confianza en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siempre permanecen con nosotros. Y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y creo que estas palabras nos sirven a nosotros para levantarnos y abrazar la fe siempre en Cristo Jesús, que solo en Dios soy rico y poderoso, y que no debo de llenarme de ansiedades sin importar una vez más cómo se llamen esos momentos y tiempos. Ánimo y muchas bendiciones en Cristo Jesús.